para avanzar a la parte donde ustedes necesitan, ¿sí? Entonces, ahora sí, arrancamos con la sesión. Seguimos en la experiencia 9. Ya conocen que nuestra competencia a desarrollar es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Ustedes conocen las capacidades que ya hemos explicado en otro momento. Y pues nuestro propósito en esta situación tiene que ver con realizar cálculos de obtención de áreas y volúmenes en esta sesión en particular de lo que sería la pirámide. Ok, vamos a trabajar con pirámides. Ayer trabajamos con lo que eran poliedros y prismas. Y pues vamos a hacer un pequeño, bueno, ya empezamos con la oración. Voy a necesitar el apoyo de algunos de ustedes para que dé lectura a esta parte, Yo, por profesor. favor. Yo, profesor. A ver, listo, Antonio. Tú mismo. Inicio. En la ciudad de las Orquídeas existe un lugar muy conocido y concurrido y además es un mirador natural que muestra toda la belleza de la ribera del río Mayo. Nos referimos a la punta de San Juan. Sin embargo, la construcción que sirve para observar toda esta zona es una estructura de 2 pisos que tiene un techo piramidal que, que requiere mantenimiento. Se ha solicitado conocer el área total de ese techo para realizar el presupuesto respectivo de gasto. Ayúdanos a determinar este valor. Bien, chicos, a ver, para los que estamos acá, Profesor, sí, a mí. disculpe, ¿me podría dar permiso para ir a vacunarme? Sí, a mí no hay problema, no te preocupes, tu salud es primero. Ya, Solo que gracias. cumplen en enviar sus evidencias nada más. ¿Sí? Ya, profesor, gracias. Ok. Bien, chicos, para los que vivimos en Moyobamba y conocemos este lugar, ¿no? Sí han podido ir, ¿verdad? Y se van a poder dar cuenta, si es que no se han fijado en esto, en cómo es la forma del techo, ¿sí? Cómo es la estructura y qué forma tiene este techo. Y entonces acá, si también se dan cuenta, no solamente en la punta de San Juan, perdón, hay otras partes de nuestra ciudad que también tienen más o menos esta estructura o esta forma. Y en el caso específico de esta zona turística, sí hay algunas partes que ya requieren su mantenimiento, que requieren su cuidado e incluso en algunas partes su remodelación o cambio. Y ya que tenemos esta realidad en nuestro caso, vamos a proseguir. ¿Alguien me puede decir si se lee o si se ve las medidas que tienen y qué representan esto? Pueden observar la siguiente imagen, que es una toma más cercana de la estructura, y esas medidas que hay ahí, ¿a qué están haciendo o a qué están representando? Si lo relacionamos con el tema de ayer, o de repente no me estoy haciendo entender la pregunta. O en todo caso, ya empecemos por leer las medidas. ¿Qué valores tiene esa estructura, chicos? Ok, vamos a proseguir entonces hasta que vayamos entendiendo un poco el tema, ¿sí? Ya sabemos que hay una necesidad, una problemática, un asunto público para aquellos que ya llevaron este tema. Es un asunto público porque concierne a toda la comunidad y es un problema que necesita ser solucionado. ¿Ok? Por ahí les doy alguna idea. Entonces, hay ciertas medidas que tiene esta estructura y se requiere eh, su apoyo para poder desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, empecemos con las respuestas a las preguntas. ¿Sí, chicos? Dice, observemos detenidamente la imagen, luego de ello respondamos las preguntas que se encuentran en la tabla. A ver,
seguimos con la misma temática. ¿Qué figuras geométricas observas en la estructura de esta, bueno, no es de esta vivienda, pero de este mirador, se puede decir? ¿Qué figuras hay, chicos? A ver, si pueden observar bien la imagen. ¿Qué figuras geométricas existen? ¿O qué figuras geométricas pueden observar? Hola, ¿me escucha? Profesor, ¿se puede Chicos, observar un triángulo rectángulo? ya, cuando hablamos de formas, ¿no? Claro, ¿cuál sería el triángulo rectángulo? En todo caso, En el mirador en el que están señalando el de 1 metro, de 2 metros y la otra base, ok. formaría un triángulo rectángulo. Claro, es que estas son medidas, chicos, ¿ya? Quiero enfatizar esto. Creo que su compañero está mencionando, voy a tratar de buscar una imagen de este. Acá hay un triángulo rectángulo. ¿Te refieres a esto, verdad? Sí, profesor. Ya. Claro, así como está, porque está un poco echado, parece que fuese un triángulo rectángulo, ¿no? Y en realidad efectivamente es un triángulo rectángulo. Pero aquí la pregunta es qué figuras geométricas observas en la figura, ¿no? Básicamente en esta estructura. ¿Qué figuras aparecen? ¿Solo triángulo? Cilindros, una forma de un cilindro, Ya hay cilindros también. Claro, en lo que serían los postes, formas ¿no? circulares y cuadradas. Cilindro, circular y cuadrado. ¿Ya? ¿Qué forma tiene la base? Básicamente acá, chicos, lo que yo quiero es la base del techo, ¿ya? Porque es la forma que tiene lo que queremos estudiar. ¿Qué forma tiene esta base de acá? De un ¿Lo puede? hexágono, profesor, Ya, porque tiene 6 lados. correcto. Entonces sería hexagonal. ¿Cuántos son los lados y qué formas tienen, chicos? A ver, los lados, los laterales, los costados. Si pueden observarlo. ¿Cuántos lados tiene, obviamente? ¿Y qué formas tienen? El techo, la estructura, profesor. Del techo, estamos hablando del techo, estamos trabajando con el techo. 6 lados, profesor. 6 lados, chicos. A ver. Tiene 6 lados. ¿Y qué forma tienen? ¿Qué forma tienen, El chicos? hexágono tiene tres, creo que dice 3.46 metros, profesor. Sí, Frank, cuando hablamos de forma, estamos hablando de cómo lo describiríamos. No hablamos de cuánto mide, ni tampoco hablamos de qué dimensiones. Estamos hablando de la forma, ¿no? Ya lo habíamos mencionado acá arriba, chicos. O sea, toda esta estructura está formada por, aparte del hexágono, obviamente, que es la base. Que por cierto, con eso sería una cara adicional. ¿Qué forma tiene toda esta pirámide? O los laterales de la pirámide, o las caras de la pirámide. Triángulo, profesor. Sí, chicos, son triángulos. A ver, chicos, no tengan miedo de manifestar sus opiniones o sus respuestas. Si se equivocan,
luego se corrigen. Es mejor darse cuenta de nuestro error a quedarnos siempre con la duda. No es que Profesor, yo busco que me den respuestas súper elaboradas y totalmente correctas, porque la idea es que ustedes construyan su conocimiento. Por eso es que hago preguntas, porque si no, para mí sería sencillo decirle, miren chicos, esta es una pirámide, tiene tal forma y tiene tantos lados, y yo les estaría dando las respuestas, pero yo quiero que ustedes razonen, piensen y obtengan esa información. ¿Sí? Disculpa, Frank, te profesor, escucho. una pregunta. Dime. El hexágono, ¿exactamente a qué se refiere en la forma de la base? ¿También se refiere a la superficie o solo lo de abajo? Ya. Cuando hablamos de superficie, chicos, estamos hablando de todo lo que está en medio de esto. Por ejemplo, la base tiene su propia superficie. Cuando hablamos de superficie, estamos hablando de área. La base, el hexágono, el pentágono, el triángulo, el cuadrado, tiene dentro de sus límites, dentro de su perímetro, un área. Y esa es su superficie. ¿Me entiendes? En el caso del techo, la parte triangular que tenemos está rodeada con algo. ¿Con qué está rodeada esta parte triangular? A ver, viendo la imagen, ¿qué tiene encima? ¿O qué es esto en todo caso? ¿Qué material es esto? Si pueden ver el cursor. ¿Adobe? Profesor, No, no es adobe. ¿Cómo dices? Texas, Claro, parecen tejas, ¿no? Es el techo de ahí. Y toda esa cobertura, chicos, es su superficie, es su área. Es el área que está dentro de los límites de este triángulo de acá. Y acá el otro triángulo igual, aunque obviamente no lo vemos, pero detrás sabemos que hay un triángulo y toda esa parte tiene su superficie. Entonces, cuando yo les digo, a ver, vamos a poner por acá. Miren, ¿pueden observar qué figura tengo ahí en lo que acabo de insertar en la imagen? Sí, profesor. profesor, Ya. ¿Qué forma tiene? un rectángulo. Un rectángulo. Ya, un rectángulo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se puede observar ahí algo? Chicos, ahora que cambié algo, Sí, ¿se puede profesor. observar? ¿Qué he cambiado? ¿El fondo? El fondo. El fondo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me queda ahorita? Los Si no bordes tengo de la imagen. fondo, los Los bordes. bordes. Los bordes. Los bordes es el perímetro. Por eso es que cuando encontramos el perímetro el día de ayer, sumábamos este lado, más lo de arriba, más lo del costado. Y sumando todo eso, obteníamos el valor del perímetro. Hasta ahí me siguen. ¿Correcto? ¿Está Sí, bien? profesor. Listo. Ahora, ¿qué pasa si ahora tengo esta color de fondo? Esta color de fondo ya viene a ser el área, viene a ser la superficie de esta figura. ¿Está bien? ¿Me entiende? ¿Me captan la idea? Esta Sí, figura, esta figura también tiene su perímetro, su propio perímetro y también tiene su propia área. ¿Me entienden? Estamos claros hasta ahí. O sea, yo quiero que entiendan bien el concepto. Chicos, ¿me siguen hasta ahí? Y esta otra figura también tiene su propio perímetro y su propia área. Si yo lo dejo sin la parte interna, solo tengo el borde, solo tengo el perímetro. Pero si esa figura yo lo relleno con algo, digamos que esta es la forma que yo tengo en mi casa. No sé, el terreno de mi casa tiene esa forma. O sea,
las partes del borde, mi cerco, tiene esa forma. Pero todo lo que está dentro, que es el área, toda la parte del terreno en sí, estamos hablando de un terreno, lo que está interno a esto es el área, que también se le llama superficie. No sé si con esto resuelvo tu duda, Frank, o de repente no queda muy claro esa parte. Sí, profesor. Ok, entonces, en el caso de la pirámide que acabamos de mencionar, tiene una base y esa base tiene su propia superficie y en la parte superior, que es donde está el techo, también tiene su propia forma y cada una de esas formas tiene su propia superficie, que en este caso es el techo, ¿no? ¿Qué material? Ya se lo dejo a ustedes como tarea para ir a averiguar. ¿Está bien? Bien. Proseguimos entonces, chicos. Vamos a retomar un poco de conceptos que ayer quizás no completamos por razones de tiempo, ¿sí? Clasificación de los prismas. Hasta el día de ayer hablamos acerca de los prismas, de los elementos de los prismas, las partes del prisma, de los poliedros y cómo se podría aperturar uno de estos al abrirlo y convertirlo de una forma tridimensional a una forma bidimensional, ¿correcto? Entonces, ahora dice, ¿cómo es que podemos clasificar a los prismas? Los prismas tienen una forma de clasificar que es equivalente a la cantidad de lados que tiene. ¿Ok? Si lo clasificamos por la cantidad de lados que tiene el polígono de su base, entonces reciben los siguientes nombres. Entonces, miramos la base. Gracias. Miramos la base de la estructura. A ver, ustedes mismos lo están observando ahí. ¿Cómo se llama esa figura? Chicos, esta que estoy señalando acá. Prisma triangular. Prisma triangular. ¿Alguno de ustedes puede decirme si es que ve o ha visto en alguna parte de nuestra comunidad, de nuestra ciudad o del lugar donde viven, alguna estructura que tenga esa forma? ¿No? Darme un ejemplo de repente de lo que vieron en esta forma en algún lado. Profesor, creo que así es el techo del teatro por afuera. Creo que hay una forma, un prisma triangular que hace Ajá, como si fuera el techo. claro. Podemos decir, ¿no? Incluso en el lugar donde yo vivo, en la casa donde yo vivo, el techo tiene esa forma. Claro, si es que nosotros dividimos a la casa donde yo vivo, diría que sería dos formas, ¿no? Dos formas. Por un lado, este prisma, que sería, no es tan cuadrado, en el caso sería un prisma rectangular, y arriba le pondría la estructura de un prisma triangular. Ojo chicos, que estas figuras son creadas en modelamiento de 3D, ya, e incluso en la arquitectura se utiliza esta información para crear diseños distintos, ya, y para la impresora 3D también se trabaja con estos sólidos, entonces es importante conocer, aparte de las dimensiones, la cantidad de volumen, por ejemplo, cuando hablamos de volumen en un prisma 3D, vendría a ser la cantidad de material que vas a utilizar para crear tu estructura. Si es que vas a hacer un sólido completo. Y si vas a hacer los bordes, solamente estarías refiriéndote al área, por ejemplo, ¿no? En el caso de un vaso,
Si nosotros tenemos un vaso, claro que es otro tipo de figura, es otro tipo de sólido, no me debería meter más ahí, pero el vaso, por ejemplo, solo tenemos el perímetro y el área. Pero si queremos saber el volumen, tenemos que llenarle con algo. ¿Me entienden? No sé si me entienden, chicos. ¿Alguien está queriendo entrar? Salim, buenas noches. Bueno, chicos, entonces, seguimos. Una forma de clasificar a los prismas es por la cantidad de lados que tiene su base. En este caso, teníamos un prisma triangular que nos dice que la base es un triángulo. Si la base es un cuadrado, recibe el nombre de prisma cuadrangular. Si la base es un pentágono, pues obviamente es un prisma pentagonal. Y aquí nos da como un cuadro resumen cuántas caras tiene, cuántos vértices tiene y cuántas aristas, que eso es lo que tuvieron como trabajo hacer ayer, ¿sí? Para que más o menos recuerden. Entonces, esta es una forma de clasificarlo. Hay otra forma de clasificar a los prismas, y esta vez es por la forma de sus caras laterales, ¿ok? Cuando hablamos de sus caras laterales, o sea, ya no hablamos de su base, sino hablamos de los laterales, y aquí tenemos dos tipos de prismas. Tenemos los prismas rectos o también los prismas oblicuos, ¿ok? Y ustedes pueden notar la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Está bien? Cuando hablamos de los prismas rectos, las aristas laterales, ojo, las aristas laterales, ¿saben cuáles son las aristas? ¿Cuáles son las aristas, chicos? Lo que están en las puntas, profesor. Ajá. A ver, ¿qué dicen los demás? Su compañero dice que son los que están en las puntas. ¿Cuáles son los que están en las puntas? ¿Esto es lo que estoy señalando? Lo que unen a los lados. Ya ven. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Eso es cierto? Lo que estamos señalando, lo que une los lados, lo que están en las puntas, ¿eso se llaman aristas? Sí, profesor. Ok, hay otro que lo corrobora. Vamos a ver. Vamos a ver. Siempre son esas aristas. Esas son las aristas. Lo que unen los lados. Las puntas, esas son las aristas. Vamos a ver, van a tener que repasar, chicos. ¿Eh? ¿Y cuáles son los vértices entonces, chicos? A ver. Porque hemos utilizado varios términos. Utilizamos términos como aristas, vértices, caras, lados, altura. ¿Se acuerdan? Y vamos a repasarlo. Bueno, lo que nos indica es que las aristas laterales son perpendiculares. ¿Sí saben qué significa que es perpendicular? ¿Sí entienden el término perpendicular? ¿Alguien? Cuando una línea recta corta a otra, cuando Ya, forman un ángulo recto de 90 grados. exacto. Cuando forman un ángulo de 90 grados. ¿Y quiénes van a formar un ángulo de 90 grados? ¿Un punto? ¿Dos puntos? ¿Muchos puntos? ¿Una línea? ¿Dos líneas? ¿Tres líneas? ¿Quiénes forman ángulos de 90 grados? Si ustedes ven esta línea de acá, chicos, acá voy a mostrar aquí. No sé si lo ven. Voy a tener que insertarlo, creo. Si ustedes ven esta línea, estoy mostrando acá. El único problema es que es muy delgado. Más grueso. Ya.
Y luego, yo a esta línea lo uno acá. Aquí entre este espacio y este espacio, si yo lo mido con un transportador, voy a formar un ángulo de 90 grados. Quiere decir que es esta línea con esta línea la que están formando el ángulo de 90 grados, y a esto se lo conoce como perpendicular. Cuando dos líneas, dos rectas, dos semirrectas, forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? ¿Me entienden? Chicos, ¿se entiende esto? Sí, profesor. Entonces, las aristas son líneas, chicos, son los segmentos. Por ejemplo, acá estamos hablando de esta arista, vamos a achicarlo más. Esta arista, y puede ser esta otra, y esta arista. Ambos están formando un ángulo de 90 grados. ¿Ok? O son perpendiculares. Igual en la parte baja. Esta arista con esta arista están formando un ángulo de 90 grados. Porque aquí me dice los prismas rectos son aquellas cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases. ¿Está bien? Y en cambio, los otro tipo de prismas, si es que consideramos las caras laterales, son los prismas oblicuos. Y como pueden observar, es oblicuo, pues está de lado, si queremos decirlo así. Y nos dice que las aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Y aquí es evidente que la forma de la base con respecto al ángulo que forma la línea de la base con las líneas laterales o las aristas laterales no forman un ángulo de 90. ¿Sí? Va a estar inclinado, va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Pueden entender y observar lo que estamos explicando? ¿Pueden darse cuenta de esta diferenciación? Sí se entiende, profesor. Ok, chicos, gracias. Ahora sí, entramos en lo que empezamos con nuestra sesión, con el techo piramidal. Se llama pirámide. ¿Alguien de ustedes puede leer, por favor, esta parte, este concepto de pirámides? Yo, profesor. Yo, profesor. Ya le vamos a dar la chance a Yaritza y a Anthony. Ya, profesor. Dale, Yaritza. Pirámides. Las pirámides son poliedros que tienen por base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que concurren en un punto llamado ápice o vértice de la pirámide. Ok, gracias, Yaritza. Como dice el concepto, son poliedros. Ok, entonces, una pirámide y un prisma recto, un prisma cualquiera, son poliedros. ¿Sí recuerdan qué eran los poliedros, chicos? ¿Se acuerdan qué eran los poliedros? ¿Ya se olvidaron? Chicos, los poliedros eran aquellas estructuras sólidas que tenían distintas caras planas unidas entre sí, ¿sí? Para darles una idea de más o menos cómo ordenaban sus conceptos en su mente. Y bien, la pirámide también tiene una particularidad. Si en el caso de los prismas tenían formas cuadriláteras, ya sean cuadrados o rectángulos en su forma,
en su estructura lateral. En el caso de la pirámide son triángulos. ¿Ok? Tienen una única base. En el caso de los prismas teníamos dos bases, la base inferior y la base superior. Ustedes mismos pueden observar la figura. Ese es un modelo de pirámide. No es el único, pero es un modelo y tiene los ciertos elementos que me gustaría que alguno de ustedes los pueda leer, por favor. Yo, profesor. Ok, Renzo, a ver. Vértice o ápice. Es el punto de ápice. Es el punto de intersección de las caras laterales de la pirámide. Arista. Es el segmento que une cada vértice de los polígonos con el vértice de la pirámide. Podemos distinguir aristas laterales, que son las que llegan al vértice o ápice, y aristas básicas que están en la base. Cara lateral. Es la región triangular limitada por dos aristas laterales y un arista de la base. Base. Es un polígono cualquiera y es la única cara que no toca el vértice de la pirámide. Altura. Es el segmento perpendicular a la base que une la base con el vértice de las pirámides. Apotema de la pirámide. Es el segmento trazado desde la mitad del lado de la base del polígono hasta el vértice de la pirámide. Ok. Ya. Entonces, chicos, como ustedes pueden mirar en la misma figura, tenemos un vértice, pero en realidad también en la misma figura hay más de un vértice. Tenemos el vértice conocido como ápice, que es la punta de la pirámide. ¿Ok? Este puntito de acá, no sé si pueden observar en el puntero, este es el vértice, pero también llamado ápice. ¿Ok? Podríamos de repente reemplazar el término vértice, que sí es un vértice, por el término ápice para diferenciarlo de los otros vértices, ya que los vértices son los puntos de unión en la cual se unen tanto, en este caso, las aristas laterales con las aristas de las bases, perdón, de la base, ¿ok? Ya que la arista es esta línea de acá o es esta otra línea de acá. ¿Ok? Las aristas son las líneas que al unirse en los vértices forman la estructura. ¿Ok? Entonces, el ápice es la punta de la pirámide. Tenemos las aristas laterales y al ser laterales forman una cara al unirse con la arista de la base, ¿no? Y todas las caras que tiene esta pirámide, todas las caras laterales son triángulos, ¿ok? Son triángulos. Las caras laterales son triángulos. La base puede ser de varias dimensiones, chicos. No solamente puede ser, como en este caso, un pentágono, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, incluso puede ser triangular. Y si es triangular, puede ser una pirámide con base triangular y si son regulares, se convierte en un tetraedro, que es un tipo de poliedro que ya vimos el día de ayer. ¿Ok? La altura es esta línea roja, pero no llega hasta la parte baja, sino a la parte céntrica de la base. Es como si pusiera un fierro, digamos así, en esta estructura que va a chocar en el centro de la base y esa altura o esa dimensión que va desde el ápice hasta el centro de la base se lo conoce como altura. ¿Está bien? Hasta aquí todo claro, todo entendido. Chicos. Ok. Entonces aquí tenemos el apotema.
El apotema, chicos, es el segmento trazado desde la mitad de la base hacia el centro. A ver. El apotema es el segmento trazado desde la mitad del lado de la base del polígono hasta el vértice de la pirámide. Allá, entonces acá nos está dando otro apotema que vendría a ser de aquí a acá. O bueno, como aquí en esta parte hay dos tipos de apotemas, chicos, y hay que diferenciarlos. En este caso, el apotema de la pirámide es el segmento trazado desde la mitad del lado de la base, o sea, la mitad, vamos a asumir que esta es la mitad, no que no nos ayuda ya. Desde la mitad del lado de la base, acá está un lado de la base, su mitad, hasta el vértice de la pirámide, o sea, hasta acá. Y toda esta distancia que tenemos, en otras palabras, vendría a ser la altura del triángulo, de uno de los triángulos que forma la pirámide. ¿Ok? ¿Sí me entienden, chicos? No se confunden en estos términos. Uno es la altura, que es la que pasa por en medio de la pirámide. Y otro es el apotema, que es la distancia que hay desde la altura, desde el vértice o ápice de la pirámide hacia el centro de la base del triángulo. De cualquiera de los triángulos, porque se supone que todos los triángulos son iguales, entonces tienen las mismas dimensiones. Esa dimensión es la que nos está indicando este elemento. ¿Se entiende, chicos? ¿Hola? Pues acá nos está indicando el tema de la pirámide. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces prosigamos. Dice, determinamos las medidas, para ello tomemos la siguiente figura, desarmémosla con cuidado para obtener la forma bidimensional, chicos. El día de ayer trabajamos con los prismas y más o menos tuvimos una noción de cómo sería la estructura bidimensional de un prisma. En este caso, como pueden observar en la imagen, tenemos cómo sería el nombre de esta pirámide, o en todo caso, qué base tiene. Chicos, ¿qué base tiene esta pirámide que estamos mostrando? ¿Cuántos lados tiene la base? 4 sería un cuadrado de base, profesor. Exacto, es un cuadrado de base, o la base es un cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos lados va a tener esta pirámide? ¿Cuántos lados laterales? 4, profesor. 4. Y si agregamos la cara de la base, sería que esta pirámide tiene 5 lados, ¿correcto? O 5 caras, ¿correcto? Agregando la de la base. Entonces, si nosotros podemos observar esta figura, si nosotros la abrimos y la cortamos en la forma que quisiéramos desarrollar, incluso con un papel, ¿no? Podemos recortar esta figura, trazando las líneas con las dimensiones adecuadas, y entonces puedo crear una pirámide con esto. Y ahora, algo similar a la pregunta de ayer. Vamos a ver si es que me sale. Un momentito. Y si yo a esta figura, chicos, la desaparezco y lo pongo
por acá. ¿Seguirá siendo la pirámide, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Y a esto, bueno, va a ser otro colorcito, va a ser morado. Vamos a buscar morado aquí. No hay el morado que quiero. Más o menos por ahí. Vamos a creer que es eso. ¿Verdad? Si tuviera esa forma, chicos, ¿se podría armar nuevamente la pirámide, sí o no? Sí, profesor. Sí, correcto. Entonces eso lo dejo como tarea para que ustedes puedan Sí, checar. profesor. Ok. Proseguimos entonces, chicos. También las pirámides tienen una clasificación al igual que los prismas. Y aquí tenemos la clasificación por por su forma de su base, ¿no? ¿Qué nombre tiene esta pirámide? Pirámide triangular. Pirámide triangular. ¿Por qué es pirámide triangular? Porque tiene un triángulo de base, profesor. Porque tiene un triángulo de base. ¿Cuántas caras tiene? 4 caras. 4. 4 caras. 3 laterales y una en la base. ¿Ok? Si todos estos valores fueran en la misma medida, o sea, todos los triángulos, tanto de la base como de los laterales, tuvieran las mismas dimensiones, es un tetraedro. Perdón. Sí, es un tetraedro, claro. Es un tetraedro. Entonces, ¿cuántos vértices tiene esta pirámide? 4, profesor. 4. 4, chicos, contamos, miren. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. ¿Y cuántas aristas? 6, profesor. Ojo que estamos hablando de las aristas. Las aristas son estas líneas que están acá, ¿ven? La línea de acá, la línea de acá, la línea de acá y la línea de atrás que está punteada para poder diferenciarlo porque está en la parte posterior. Igual, si tiene una forma cuadrada a la base, su nombre de esta pirámide es una pirámide cuadrangular. Y así sucesivamente ustedes ya pueden diferenciar, reconocer y checar esta situación con respecto a las pirámides. ¿Ok? También tenemos la otra categorización, ¿no? En la cual ya tiene que ver. ¿Alguno de ustedes, por favor, puede leer esta parte? Para no solamente leerlo yo. ¿Algún voluntario para leer esta parte de lo que es por la forma de sus bases? Yo, Yo, profesor. A ver, ¿quién fue primero? Le echamos a la suerte. A ver, ¿quién levanta la mano más rápido? A ver, vamos a dar la opción a Wilser, ¿ya? Wilser, Estoy con la cuenta de mi papá, profesor. ok, no importa, pero puedes... Pirámide, pirámide regular es aquella que tiene base un polígono regular y sus y sus caras laterales congruentes. Ya, Pirámide regular. Pirámide regular es aquella que tiene de base un polígono irregular. Pirámide irregular. ajá, ahí está mal escrito, en realidad, esto es de Aprendo en Casa, y no me he fijado que aquí debería ser irregular, aquí hay que hacer una corrección. Siempre hay cositas que tenemos que chequear. Entonces aquí es pirámide irregular y en este otro lado es pirámide regular. Acá está el nombre, ¿no? Irregular. ¿No? Que aquí el primer concepto. Ahora, cuando hablamos término congruente,
La palabra congruente, ¿la entienden, chicos? ¿Qué significa congruente? Porque aquí nos dice, es aquella que tiene de base un polígono regular y sus caras laterales congruentes. ¿Entienden el término congruente? A ver, Frank. Sí, Frank. Frank. Profesor, la mano se alzó sola sin querer. Ok, bueno. Entonces, chicos, para poder determinarnos, si ustedes pueden fijarse en la primera imagen para una pirámide regular, estamos hablando de una pirámide que todos sus lados, tanto en la parte lateral como en la parte inferior, sus dimensiones, la forma que tiene sus figuras, son con los mismos valores. O sea, cuando hablamos de regular, estamos hablando de estructuras que no tienen prácticamente distinción en cuanto a sus medidas. Por ejemplo, esta figura que tenemos acá es una pirámide cuadrangular. La base es un cuadrado y los lados del cuadrado son iguales, o sea, no tienen diferenciación. Y en la parte lateral tenemos unos triángulos, en este caso serían triángulos isósceles. Sus lados y sus dimensiones van a ser las mismas para todos los lados, para ambos, para, en este caso, los 4 lados laterales que tiene. En cambio, en la pirámide irregular, si ustedes se pueden fijar, en uno de los lados va a estar más inclinado y va a estar, como se dice, de forma deforme, si podemos decirlo así el término, deforme, en cierta medida, ya que incluso su base podría ser un paralelepípedo, perdón, un paralelogramo, o en la parte superior donde estamos al lateral, no sé cómo mostrarlo acá, puede ser que el triángulo esté de distinta forma. En un lado puede ser un triángulo equilátero, en otro lado de repente podría ser el triángulo isósceles. Entonces, como dice acá, es aquella que tiene de base un polígono irregular. En la base no necesariamente están con las mismas medidas, o sea, su forma, cuando hablamos de regulares, a ver, vamos a tratar de mostrar aquí algo. ¿Ok? Esto de acá sería, ¿qué figura, chicos? A ver, no sé si me pueden ayudar aquí. Chicos, ¿qué figura es la que acabo de mostrar? Hola. Un hexágono, profesor. Un hexágono. ¿Será un Un hexágono hexágono. regular? Ok. ¿Será un hexágono regular o irregular? ¿Y por qué creen que sería regular o por qué creen que sería irregular? Regular porque, ¿Por qué? porque sus... Ok, yo sé que pueden entender el concepto, pero quizás no tienen la forma como expresarlo. Ahora, para que se fijen, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago esto de Profesor, ya, acá? profesor, regular porque tiene el mismo número, porque sus lados miden de igual manera. Ajá. La pregunta, lo que estoy haciendo ahorita, ¿qué forma tiene? ¿O qué polígono es? Un hexágono. Sigue siendo un hexágono, ¿correcto? ¿Por qué es un hexágono, chicos? Porque aún tiene 6 lados, profesor. Aún tiene 6 lados, chicos. Es un hexágono porque aún tiene 6 lados, ¿correcto? Sin embargo, los lados, las aristas, si queremos llamarlo así, aunque no estamos en un poliedro, este es solamente un polígono, los lados son irregulares, porque en un lado, si yo empiezo a sacar mi regla y empiezo a medir este lado, no va a tener la misma dimensión que este, ni este, ni este, ni este. Pero con esta base
yo puedo crear mi pirámide. O sea, sobre esto yo puedo subir unos triángulos, otro triángulo y unirlos todos en su ápice y crear una pirámide. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, esa va a ser la diferencia entre esta pirámide regular y esta pirámide irregular, en la que la base, al tener distinta forma, va a crear una pirámide también con variantes, tanto en su base como en su lateral. ¿Me dejo entender, chicos? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Dayana? Dayana, ¿se entiende? Dayana, ¿estás ahí? Sambel, ¿se entiende? Talía, ¿quieres decir algo? Yula André. Cindy Vela. ¿Se entiende, chicos, o hay algo que aclarar? Vamos a repetir en todo caso. En mi caso yo sí entendí, profesora. Ok, Jessy, gracias. ¿Alguien más? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Ok. Ya, chicos. Entonces, vamos a asumir que sí se entendió. Y vamos a proseguir, ¿sí? Excelente el internet. Bien. A ver un momentito, chicos. No podía quedar de otra manera. ¿Qué pasó ahorita? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, chicos. ¿Ya? Se me congeló, creo, el archivo. A ver, ¿dónde estás? Segundo. Listo. Acá está. Muy bien, chicos. Estábamos por acá en la clasificación de las pirámides. Ahora, teníamos una clasificación de acuerdo a la cantidad o a la forma que tenía la base, ¿no? Si era triángulo, si era cuadrado. Luego también tiene otra forma en la cual, si es que la base es regular o es irregular, ¿correcto? También hay otra manera de categorizarlo, otra forma de categorizar a la pirámide, que serían pues a través de pirámides rectas y pirámides oblicuas. ¿Ok? ¿Sí se está observando? Chicos, confírmenme por favor. Sí, está observando, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. A ver, ¿algún voluntario para leer esta parte, por favor, o voluntaria? Yo, profesor. Adelante. Por las formas de sus caras laterales. Pirámide recta. Es aquella que todas sus caras laterales son triángulos isósceles y la altura cae
al punto medio de la base. Pirámide recta. Pirámide oblicua. Es aquella en la que todas sus caras laterales son triángulos isósceles. Pirámide oblicua. Ok, gracias chicos. Gracias Antonio. Entonces, como pueden observar chicos, la pirámide recta es esta figura, sería la misma figura de acá. Entonces, si yo lo categorizo por la forma en cómo está, sería una pirámide recta. Esta pirámide que es regular también es recta y también podríamos decir que es una pirámide cuadrangular, porque es la misma figura, solo en la forma en cómo lo clasificas cambia el nombre. ¿Ok? Y como dice, para poder diferenciar una pirámide recta es como si yo dejara caer una plomada, si lo vamos a decir, como si yo podría dejar caer una plomada que va desde el vértice o ápice hacia el centro de la base, que es la altura en sí de esta pirámide, y a esto, si cae exactamente en el centro de la base, esta plomada o esta altura que va desde el ápice, entonces a esto se lo considera como pirámide recta. Y me dice que todas sus caras laterales son triángulos isósceles. ¿Ok? En cambio, una pirámide oblicua en la que todas sus caras laterales no son isósceles. Acá puede ser isósceles, acá puede ser un escaleno, acá puede ser un isósceles y atrás otro escaleno, ¿no? Y si nosotros nos fijamos, la altura de esta pirámide no necesariamente va a caer en el centro de la base, porque si haría esto, si yo haría esto, ya dejaría de ser altura. ¿Está bien? Y obviamente ustedes pueden observar la imagen mucho más explícita en cuanto a cuándo diferenciar una pirámide recta de una pirámide oblicua. ¿Sí, chicos? Una vez repasado esta situación, vamos a resolver, al igual que en la sesión pasada, los datos de lo que queremos saber. En este caso, el nombre de la pirámide o techo. ¿De qué techo estamos hablando, chicos? A ver si se acuerdan. Chicos, ¿de qué techo estamos hablando acá? Del techo del mirador que vimos en la primera imagen, profesor. Ajá, del techo del mirador, chicos. ¿Qué forma tenía, chicos? A ver, ¿cómo se llamaba o cómo lo llamaríamos a esa pirámide? Una pirámide hexagonal. Hexagonal, profesor. Exacto, es una pirámide hexagonal. ¿Y cuántas caras laterales tiene? 6 caras laterales. 6, profesora. 6. ¿Cuántas bases? Una. Solo una. ¿Cuántas aristas laterales tiene? Ahí sí, se ponen a pensar. Es de acuerdo a la base, chicos, porque la base, la forma de la base va a determinar cuántas líneas van a salir del vértice para unirse en un único punto llamado ápice. Por ejemplo, acá esta figura, para que se hagan una idea, esta figura, ¿qué base tiene? Cuadrado. Un cuadrado. ¿Y cuántas líneas salen? Ojo, si se están 4, confundiendo profesor. los Y el términos, techo las sería 6. aristas, acá hay uno, acá hay dos, miren, de los vértices que salen, sale una arista, dos aristas, tres aristas y cuatro aristas laterales. Ojo, laterales. Todos estamos hablando de los laterales, que son las que se van a unir en el vértice llamado ápice. Entonces, en el caso nuestro, ¿cuántas aristas laterales tendría? 6, profesor. 6, profesora. 6. ¿Y la base? Las aristas de la base, ¿cuántas son? 6, profesora. También son 6. ¿Y cuántos vértices tiene? 7. Tendría 7. 6 de la base más el ápice. ¿Correcto? Como el ápice solamente es 1, en total son
7. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Se entendió? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Creo que no, ¿verdad? Bien, chicos. Entonces, ahora sí que ya más o menos se han entendido, han conocido, han aprendido sobre este tema y ustedes ya saben, ya reconocen o ya recuerdan, si no voy a volver a colocar aquí esta información acerca del perímetro y el área, ¿ok? En el caso de un triángulo, yo no sé si el año pasado han llevado o no han llevado esta información. Este año ha sido un poco complejo. Pero chicos, cuando hablamos de perímetro de un triángulo, estamos hablando, ¿de qué decimos cuando hablamos de los perímetros? Acabamos de explicarle no hace mucho, al arrancar. Cuando hablamos de perímetro, ¿de qué estamos hablando? De sumar todos los lados del triángulo. De sumar todos los lados, correcto. A ver, chicos. Y en este caso, a ver, ¿cuáles eran las dimensiones? Porque ahí damos las dimensiones, chicos. Damos las dimensiones de este techo. A ver, permítanme. Recuerdan, acá están las dimensiones. Vamos a subir. 2 metros de altura y 1 metro de... Ya, no es 2 metros de altura, pero la altura en este caso vendría a ser 1 metro, chicos, ¿ya? Porque el triángulo voy a tratar de dibujarlo encima de esta estructura. ¿Ya? Voy a tratar a ver si me ayudan, si me ayuda de esta forma. Más o menos así es esta figura. Más o menos así es esta figura. Ok, si lo pueden observar. ¿Sí? Más o menos, no sé si lo pueden observar, lo cambio de color en todo caso el relleno. A rojo, pues, para que lo puedan ver. Más o menos así es la forma de esta estructura. Obviamente está echado, ya está echado, porque si nosotros lo levantamos, ese triángulo va a tener mayor dimensión, sino que la perspectiva de la imagen nos lo muestra así. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto mide la base? Según el dato que tenemos. Aquí, la base, esta dimensión, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide esto, chicos? 1 metro. Ahí. La base, esta parte de acá, de abajo. Esta parte de abajo, es la misma que esta de 3,46 acá. metros, profesor. ¿Cuánto? 3,46 metros. 3,46 metros. Esta es la dimensión, chicos, de la base de mi triángulo. ¿Ok? Lo saco por deducción en esta línea azul, porque esta línea azul va a ser la misma que la de acá y de la de todos los lados, porque se supone que es un triángulo, perdón, que es un polígono regular, una pirámide con base regular. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es esta dimensión de acá? Cambiar de color también creo acá. A ver, chicos, ¿cuánto mide este lado? Este otro lado de acá, este lado de acá. 2 metros, profesor. 2 metros. ¿Y al otro lado? 2 metros. Y acá, chicos, este otro lado, ¿cuánto medirá? De aquí a acá. 2 metros, profesor. También mide 2 metros, chicos. ¿Ok? Y entonces, ¿quién es 1 metro? Desde la La altura, profesor. punta de la vértices hasta la mitad. Ajá.
A esto, en un triángulo lo llamamos altura. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero cuando hablamos de una pirámide, a esta dimensión se lo conoce como, según acá lo que acabamos de crear, de conversar, se llama apotema. ¿Ok? Cuando hablamos de un solo triángulo, estamos hablando de la altura del triángulo. Pero cuando hablamos de la pirámide, en una pirámide, todas esas dimensiones se llama apotema. ¿Está bien? Sería en todo caso un apotema lateral. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces, mi altura, o apotema en este caso, ¿cuánto mide? 1 metro, profesor. 1 metro, profesor. Un metro, chicos. Es importante que ustedes lo conozcan, sepan, porque ese es el valor que vamos a utilizar para trabajarlo. Un momentito, chicos, disculpen, un momentito. Aló. Sí, don Michel, dígame, don Michel, estoy en... Bien, chicos, disculpen. Estoy mandando el link de la asistencia también antes que me olvide, porque si no me olvido y ya nos olvidamos todos. Ahí está en el chat. Bien, con estos valores ya podemos sacar y llenar nuestras respuestas para encontrar nuestros perímetros y nuestras áreas. ¿Ok? ¿Cuánto sería el valor del perímetro? Ustedes obviamente tienen que dibujar. En este caso estamos hablando de la base, chicos, ya disculpen. Entonces, esto de acá debería ir acá, en los laterales. Acá. Lo que no me había fijado. ¿Qué forma tiene la base, chicos? ¿Qué forma tenía la base de nuestro... Octagonal. Hexagonal, exacto. Y es un hexágono regular. ¿Ya? ¿Dónde está mi hexágono? Entonces por acá ustedes van a dibujar su hexagonal. Y pueden determinar su perímetro del hexágono, chicos. A ver. ¿Cuánto sería el perímetro del hexágono? Que les voy a ayudar yo en esta parte. Hola. ¿Cuál era la dimensión de los lados, en este caso del techo? ¿Cuánto medía? El borde, la estructura. 3,46, profesor, midieron. ¿Cuánto? 3,46. 3,46, chicos. El Todos perímetro, los- 20,76, profesor, metros. Tendría que ser 3,46. ¿Cuántas veces voy a sumar este valor? 6 veces, profesor. Yo lo multiplico por 6, ¿correcto? Porque se supone al ser un techo con valores regulares, entonces todas sus medidas son iguales, ¿correcto? Y ahora 3,46 lo sumo 6 veces, o es lo mismo que multiplicarlo por 6. ¿Y cuánto te salió?
20.76, profesor. 20.56. 76. 20.76. Ya. Sí, sí, profesor. Metros. ¿Correcto? Y este sería el valor del perímetro. Y ahora, ¿y el área? ¿Cómo haría para encontrar el área, chicos? ¿Qué podríamos hacer? Hay fórmulas, obviamente, pero yo quiero que pensemos un poquito acá. Y ya que estamos trabajando con cuadriláteros, estamos trabajando con triángulos, ¿qué podemos hacer para encontrar el valor del área, chicos? Les voy a dar una, porque el tiempo nos gana, una posible salida. Yo lo que haría Profesor, sería, tenemos que ¿sí? multiplicar lado por lado. Lado por lado. ¿Cómo así? A ver, Estrella. Tenemos que multiplicar el valor de un lado por el otro. Es decir, si en un cuadrado, si en un rectángulo, en un lado es 4 y el del otro es 3, tenemos que multiplicar 4 por 3 para que nos salga el área. En este caso tendríamos que multiplicar 3.46 por 3.46. Ya, pero eso solo funciona cuando hablamos de un cuadrilátero. Estarías hablando, Estrella, tú lo que estás hablando es esto. Mira. Cuando hablamos de un cuadrilátero, la fórmula para encontrar el área es base por altura. ¿Está bien? Entonces, si nosotros decimos que esta base tiene 3.46 y la altura tiene 3.46, estarías hablando de un cuadrado. Y el cuadrado, pues obviamente base por altura, 3.46 por 3.46, solo tendrías el valor de un cuadrado, pero no del hexágono. El hexágono ya tiene otra dimensión y otra forma. Por eso es que estoy tratando ahorita de darles un tip. Miren, una forma es dividir a nuestro hexágono en distintas dimensiones o en distintas estructuras que sí puedo, ¿cómo se dice? Obtener su valor o que sí puedo fraccionarlo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente, chicos. Si ustedes se dan cuenta, si es que ustedes pueden darse cuenta de lo que estoy haciendo, ahora voy a seguir insertando porque si no, no se va a ver. El tiempo nos gana. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí, chicos? A ver, si ustedes me pueden decir. ¿Qué le estoy haciendo al hexágono? Dividiéndole, profesor. ¿En qué lo estoy Dividiendo dividiendo? Triángulos, profesor. triángulos, En profesor. triángulos. Y de esos triángulos, yo sí conozco sus medidas. Sí, profesor. Conozco sus medidas, chicos. A ver, más o menos, más o menos. Macho, Son los macho. triángulos, profesor, los triángulos laterales de las caras laterales, profesor. Ya. Entonces, a ver. Lo único que conocemos de esto es sus dimensiones laterales, ¿correcto? ¿Cuánto medía su lateral? 3,46, profesor. 3,46, ¿correcto? Esta es su área lateral. Y cuando hablamos de un polígono regular, chicos, cuando hablamos de un polígono regular, en este caso de un hexágono, se supone que tanto esta dimensión que está acá, del centro del hexágono hacia un vértice, el lado lateral y este otro de acá, esta forma, chicos, va a ser un triángulo equilátero. ¿Sí entienden qué es un triángulo equilátero? ¿Alguien recuerda ese término o esa terminología? Chicos. Cuando hablamos de un triángulo equilátero, estamos hablando de un triángulo cuyos lados tienen las mismas medidas. ¿Ok?
Si abajo mide 3,46, este otro lado mide 3,46 y este otro lado mide 3,46. ¿Está bien? Chicos. Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, cuando los triángulos equiláteros, voy a tener que encontrar aquí, ustedes van a encontrar el área de los triángulos equiláteros cuyo lado mide 3,46. Y como tengo, ¿cuántos triángulos tendría en todo caso? 6, profesor. 6. Como voy a encontrar de uno, ya, esa área que yo encuentro lo voy a multiplicar por 6 y obtengo el área total. ¿Está bien? Sí, profesor. Vamos a ver qué tanto pueden desarrollar los chicos sin ningún inconveniente esto, ya que esto no lo van a encontrar en ningún informativo. Ya. Esto aquí quiero que ustedes utilicen su ingenio. Pueden apoyarse. Puede haber gente que les enseñe si es que de repente no lo entendieron o tuvieron dificultades ahí. No hay problema. Pero sí me gustaría ver su desarrollo. ¿Sí? Por favor. Y si no lo hacen bien, no hay problema. Ya podemos reforzarlo en la próxima clase. Pero sí me gustaría que por favor lo hagan ustedes mismos. Con todas las limitaciones, con todas las dificultades o con todo lo que ustedes puedan. Y si es que pueden repasar el tema, también, ¿no? Buscar videos en YouTube si es que desean también, ¿ok? Pero el tema de las áreas ya lo manejamos en otra sesión. Claro, no exactamente con triángulos, pero no difiere mucho. Recuerden que el área de un triángulo, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la Base por fórmula? altura sobre 2, profesor. Exacto, es base por altura y todo esto dividido entre 2. Y listo, si yo ya tengo la base, que es la parte baja, tengo la altura, los multiplico, lo divido entre 2 y ya tengo. En este caso, solamente en el caso del hexágono, les va a faltar encontrar la altura. Pero yo sé que ustedes son hábiles para encontrar estas respuestas, chicos, en internet. Y si no, lo explicamos en la próxima clase porque ya no nos queda tiempo. Lo demás, chicos, como ustedes ya saben, acá está el área del perímetro, lo dibujan, el área lateral, perdón, lo dibujan, encuentran su perímetro y encuentran su área. Y luego sumamos ambas áreas y tenemos el área total. ¿Ok, chicos? Con esto simplemente se van a responder las últimas preguntas, que están fáciles, y se autoevalúan y con eso cerramos esta actividad. ¿Sí? Espero que hayan entendido, chicos, de verdad. Si no, igual voy a subir el video para que lo puedan repasar. Tienen hasta el domingo para poder enviar sus trabajos. ¿Sí? Vamos a quedar aquí porque ya nos acabó el tiempo. Llenen su asistencia. Está aquí nuevamente, lo vuelvo a enviar. Está en el chat. Vuelvan hacia aquellos que no lo hicieron. Y pues, chicos, hasta aquí culminamos la actividad de hoy. El tiempo nos ha ganado. Como siempre, últimamente.